Bueno, buen día, Hare Krishna. Vamos a iniciar con el estudio preliminar del Bhakti Shastri, Bhagavad Gita, últimos capítulos, los capítulos 17 y 18. Estamos próximos a terminar este módulo 3. Y, y bueno, bienvenidos a todos quienes están aquí presentes. Voy a proyectar mi pantalla. Parece que ahí está. Entonces, bueno, para iniciar, como siempre, vamos a cantar el Mangala Charana. Om Anjana Timirandasya Jananjana Shalakaya Shaksur Urmilitam Jena Tashmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Bueno, habíamos quedado en la sesión anterior en donde vimos el capítulo de las cualidades divinas y las cualidades demoníacas, y la tarea era identificar dos cualidades divinas que necesitábamos desarrollar y también como plantear cómo las podemos desarrollar. Entonces, les doy la palabra. quien- No sé si lo hacemos voluntariamente o prefieren que les vaya llamando, pero claro, que podamos compartir. Madre Lavanga, Indubala, Prabhu Rohini, Madre, Germán, escucha, somos nosotros nomás. No sé si alguien. me escucha, madre. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Esa clase no la enviaron y yo presté atención, pero no guardé la tarea. O sea, la pregunta, escribí que había una tarea importante y no la hice. Bueno, podríamos recordarlo ahora, tal vez. Sí. Vamos a hacer la tarea en el momento. Entonces, hablábamos de las 24 cualidades divinas. Voy a nombrarlas. Sencillez, no violencia, veracidad, estar libre de ira, renunciación, tranquilidad, compasión, estar libre de codicia, el perdón, la fortaleza, la limpieza, estar libre de envidia. Son algunas de esas cualidades. Em, no sé, Madre Indubala, si usted quisiera como comentar alguna de ellas, una reflexión que tenga alguna de ellas. Bueno, sí. Me disculpa que amanecí resfriada. Me duele mucho la garganta. Em, con respecto a las cualidades divinas que debemos desarrollar, te pregunta, ¿y cómo las puedes desarrollar? Dos cualidades. Por ejemplo, ayer yo no sé por qué yo esta semana amanecí como con 2 días adelantados. El lunes yo pensaba que era el miércoles pensaba que era el viernes y tenía una consulta de control para lo del estómago el día viernes y yo me fui el jueves a la consulta. Y casi siempre uno cuando le pasan esas cosas uno se molesta, pero no, lo tomé con calma, no me molesté, estuve tranquila y pienso que, bueno, en esa parte estoy como mejorando, siendo mejor persona, por lo menos conmigo misma. Y otra cualidad que estoy ya logrando llegar a cantar la BBC ronda diaria. Pienso que eso también ayuda mucho a que uno tenga más
como más equilibrio, más ecuanimidad en las cosas que nos pasan diariamente. Eso, man. Gracias, madre, por compartir. Em, ¿A alguien más le gustaría compartir? Voy a intentar proyectar las cualidades como para que las tengamos aquí fresquitas. Así se nos es un poco más sencillo. Mm, acá está. Ahí pueden ver las cualidades. ¿Se ve en mi pantalla? Sí, ahí sí salió. Ya, ¿alguien más le gustaría compartir cuáles de estas dos cualidades eh, observó como para desarrollar estas cualidades divinas? ¿Yo puedo decir? Sí. Haribo, Haribo, buenos días. la La cualidad que cualidad yo que yo observé observé para para desarrollar desarrollar más más de de una una manera manera consciente. consciente es la aversión a buscarle defectos a los demás. Eh, bueno, junto con la compasión. Compasión incluso eso es compasión a uno mismo, a mí misma, ya que cuando uno busca o ve defectos en los demás, uno queda condicionado si a esta persona le hablo de Krishna o a esta no, en cuanto a la prédica, ¿no? A gente nueva. Eh, o entre los devotos, incluso, también es, pues, se llama Hati Mata, es como la ofensa del elefante loco, ¿no? Que destruye el jardín donde está la enredadera del Bhakti. Entonces, esta mala cualidad de buscar defectos en los demás es muy importante detectarla para mí, ¿no? Y ser consciente de ah, rechazar, rechazar, ¿no? Tener aversión a buscarle defectos a los demás por compasión a mí misma y bueno, compasión hacia por lo menos la gente que no conoce de Krishna, para que también puedan eh, llegar a tener la oportunidad de escuchar acerca de Krishna. Eso, Haribol. Gracias, madre de Yasuni. Bueno, Germán dice que va a estar con el micrófono en un ratito. Tal vez después nos puedas compartir tu reflexión. Y la madre Lavanga, veo que tienes tu micrófono abierto, pero no se le escucha. No sé si lo quiere intentar ahora. No se escucha, madre. Bueno, mientras que la madre puede arreglar su audio, tal vez el Prabhu Rohini pueda comentarnos su reflexión. Hare Krishna, devotas, devotos, mi reverencia para ustedes, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bueno, de las 26 cualidades divinas, creo que hay que, uno está al debe como en prácticamente todas, pero como lo principal, el estar libre de ira y el perdón. Eh, Tengo, digamos, esa como prioridades, por así decirlo, ¿no? Uno detecta en sí, en su propia en su propio carácter, ¿verdad? En sus propias reacciones, estos dos temas
como muy fuertes, ¿no? Estas frustraciones y que despiertan ese enojo, esa ira, aunque puede ser quizás muy fugaz, muy corto, pero está ahí. Y sí he notado también el tema del el perdón, porque muchas veces, sobre todo con situaciones anteriores a conciencia de Krishna, situaciones con personas, que he notado también de que todavía está ese como rencor ahí, presente. Entonces creo que eso tampoco es bueno para, en ninguna circunstancia, tener eso ahí rondando todavía. Así que eso es lo que en mi caso quiero desarrollar fuertemente para poder seguir avanzando con los demás elementos. Pero eso es, madrecita, muchas gracias. Gracias, Prabhu, por compartir. Ya, madre bueno, la mía, mi tarea también. Eh, Observo mucho el tema de estar libre de envidia y la firme determinación. Son como dos cualidades que me llaman mucho la atención personalmente. Creo que la envidia puede ser muy sutil y eh, creo que de ahí depende mucho otras cualidades como el buscarle defectos a los demás o la no violencia incluso como o el perdón mismo. Entonces creo que esta es como una cualidad base para desarrollar muchas otras. Y, y bueno, y la firme determinación es como el motor de poder llevar a la práctica toda la filosofía que estudiamos. Como ya lo hemos escuchado, ahora tener la determinación de poder actuar. Y creo que esas dos cualidades me gustaría desarrollarlas más, con más conciencia. Sí, no sé si la madre Sumuka o la madre Kamala quieran comentar de ellas. Hare Krishna, sí, bueno, como en realidad, como decía Prabhu Rohini Devi, uno está al Devi con todas, al debe, pero yo me enfoco en estar libre de envidia, porque como bien decías tú, de ahí parte todo. Y como estamos estudiando el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que le imparte este conocimiento porque no lo envidia. Entonces, eso es una cualidad que tenemos que tener o desarrollar para poder eh, comprender el conocimiento y también realizarlo. Porque una cosa es saberse las escrituras al revés y al derecho, y otra cosa es realizarlo. Entonces, pienso que esa es una cualidad que hay que desarrollar y que hay que tenerla siempre presente. Eso. Gracias, Mónica. Gracias, madre. Madre Sumuka. Madre Lavanga, ¿quiere hacer un intento más de su audio? No, madre, no lo escuchamos. Bueno, vamos entonces ya después de pasar por este recordatorio de la sesión pasada, vamos a iniciar con el tema que veremos hoy. Entonces, hoy veremos, bueno, veíamos la naturaleza divina y la demoníaca en el capítulo 16, donde Krishna explica todas estas cualidades y deja claro que el comportamiento y la visión de cada uno depende de esa naturaleza, ¿no? De cómo las modalidades nos están eh, como condicionando. Entonces, en este capítulo 16, 17,
lo que se va a hacer es que se profundiza em, en cómo la naturaleza demoníaca, las cualidades demoníacas o las cualidades divinas se pueden llevar a la fe, la comida, los sacrificios, la austeridad, la caridad, como desde las modalidades que veíamos, se puede cada una de estas cosas ubicar, ¿no? Entonces veremos en las divisiones de la fe, que es este capítulo 17, la fe según las tres modalidades. También veremos que va del capítulo 1, del texto 1 al 7. Veremos también los tres tipos de alimentos, del texto 8 al 10. Veremos sacrificio, austeridad y caridad según cada modalidad. Y cerraremos con el Om Tat Sat, que es el que purifica todas las actividades. Entonces, inicialmente, vemos que la Suprema Personalidad de Dios dijo, según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de tres clases, en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de esto. Entonces, claro, aquí entramos directamente al primer tema, la fe en las tres modalidades. El Bhagavad Gita nos explica en el texto 17.3 que según cada modalidad de las que existen, uno puede desarrollar un determinado tipo de fe. Eh, y el texto dice como tal, dice, oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Es decir, cuando un ser está ubicado más que nada en la modalidad de la bondad, va a adorar a los semidioses, dicen los siguientes textos, o cuando está ubicado en la modalidad de la pasión, va a adorar a los demonios, o en la ignorancia va a adorar a fantasmas y espíritus. Ahí vemos la imagen, ¿no? Como y también Prabhupada explica que en la sociedad actual, en capítulos anteriores, él explicaba que la sociedad actual, la civilización moderna, está predominantemente condicionada por la modalidad de la pasión. Entonces vemos también como nuestra fe se mueve en la pasión y estamos, o socialmente se están adorando a demonios, ¿no? ¿Y demonios qué es? Que era lo que tenía un poco de relación anteriormente. Entonces, los demonios son aquellos que se someten a austeridades y penitencias que no se recomiendan en las escrituras, ya sea porque tienen un interés personal, ¿no? Como un deseo por satisfacer. ¿Quién, quién dice que no se escucha? ¿Se me escucha? Sí, se Sí, escucha, Marecita, yo madre. lo Sí, escucho bien. Mónica, ¿se escucha bien? Ah, ya. Entonces, Madre Lavanga debe ser su equipo, su computador o su celular que no está sonando. A ver, le voy a escribir porque si no me está escuchando. Sí, claro. Y lo apague y lo pongo otra vez. Bien. Ah, Germán también quiere compartir su tarea. Ya, terminando esto podemos compartir, Germán. Recién lo leo, disculpa. Ya. Entonces, volviendo al tema, los demonios. Son como, bueno, las personas que se someten a grandes austeridades. Acá vemos la foto de Hiranyakashipu cuando se sometió durante miles de años a, eh, a mantenerse así en esa posición, recitando mantras y todo porque él tenía un interés personal, ¿no? Entonces, realizan estas grandes austeridades y penitencias simplemente por el orgullo o el egoísmo. Y el motor de esas penitencias es básicamente la lujuria y el apego, es decir, el querer satisfacer algún deseo, el estar apegado a posición, cuerpo, fama. Y también el Bhagavad Gita nos dice que
estos demonios son aquellos que se torturan a sí mismos o que torturan elementos del cuerpo y a la misma vez, por torturar elementos del cuerpo, también a la superalma que mora dentro de él. Entonces, Prabhupada nos pone en el significado algunos ejemplos como el tema de los ayunos innecesarios que se hacen desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Pero vemos que en nuestra civilización moderna hay muchas formas de esta tortura del cuerpo que bajo los estándares de, no sé, belleza o sí, como de querer como algún tipo de fama. Después, bueno, hasta ahí llega, ¿no? Entonces quedó claro, ¿no? En la bondad, la fe está dirigida a la adoración a los semidioses. En la pasión, la fe está dirigida a los demonios. En la ignorancia, está dirigida hacia los fantasmas y a los espíritus. Luego, más adelante, en el texto 8 al 10, Krishna nos va a hablar de cuáles son los tres tipos de alimentos. Entonces, todo está basado en las modalidades, ¿no? Bondad, pasión e ignorancia. En la bondad podemos ver que los alimentos que se encuentran en esta modalidad son aquellos que aumentan la duración de la vida, que purifican la vida, que dan salud, felicidad, fuerza. Son alimentos que por sí están nutriendo el cuerpo y son jugosos, grasos, sanos y son agradables al corazón. Por otro lado, tenemos los alimentos que están en la modalidad de la pasión, que son aquellos alimentos que están o demasiado amargos o demasiado salados o demasiado picantes, alimentos también que son secos o que causan alguna enfermedad eh, o calientes también, se me olvidó eso, o que son muy calientes. Entonces, claro, creo que es muy gráfico ver la pasión, ¿no? Como la intensidad. Germán, ¿tienes la mano levantada para algo diferente a lo de comentar tu tarea? ¿Quieres comentar algo ahora? No, quería comentar la misma tarea, la misma tarea también. Ya, ¿te parece que terminemos este Eh, tema y de ahí nos puedas sí, compartir? sí, Ya, adelante. súper. Y alimentos en la ignorancia son alimentos que están insípidos, que están descompuestos, que han sido cocinados con muchas horas y cosas que son de restos y sí, como que no están frescos, ¿no? Eh, Ahí se incluyen todos aquellos elementos que tienen un montón de conservantes, según desde mi entendimiento, porque son alimentos que no están eh, sí, como frescos, son aquellos que están mantenidos artificialmente y muchas horas. Em, Posterior a esto, de los alimentos, pasamos a los sacrificios. Sacrificios en la bondad, aquellos que se realizan según el Shastra, sin desear ningún tipo de recompensa. Los sacrificios en la pasión, por el contrario, si desean recompensas materiales. Y además están muy enfocados en alimentar ese orgullo, ¿no? Veíamos que el orgullo era esa necesidad de recibir como reconocimiento. Eso lo vimos cuando hablábamos del proceso de adquirir conocimiento. El orgullo lo definía como eso, ¿no? Querer reconocimiento u honor de otros. Y los sacrificios en la ignorancia, que son todos aquellos que se hacen desde, valga la redundancia, desde la ignorancia, sin saber qué dicen las escrituras. Y también eh,
es bien explícito porque dice que son aquellos sacrificios en donde no se distribuye prasadam, no se cantan los himnos védicos, no hay fe y tampoco hay una remuneración a los brahmanes, a los sacerdotes. Ay, se me pasó. Em, sobre las austeridades, el Krishna empieza explicando que existen tres tipos de austeridades, que son el cuerpo, o sea, las austeridades del cuerpo, las austeridades del habla y las austeridades de la mente. Y nos dice claramente estos tips o estas formas en que uno puede hacer austeridad en estas tres categorías. Por ejemplo, en las austeridades del cuerpo nos dice que se pueden realizar al adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual o incluso a personas que son superiores a uno, como por ejemplo el padre y la madre. También esta austeridad del cuerpo se da desde la limpieza. Veíamos antes cómo se hablaba de esa limpieza externa, que es la limpieza del cuerpo, que desde la práctica cada uno lo practica, ¿no? Como diariamente el bañarse, bueno, mantenerse. También está la austeridad desde la sencillez, desde el celibato y desde la no violencia. Em, en cuanto a las austeridades del habla, vemos como el, como es de las más difíciles, también nos lo explican varios textos de las escrituras, como el sentido de la lengua es el más difícil de controlar, y uno de esos aspectos es en lo que uno habla, en lo que uno, las palabras que uno usa. Entonces esta es una gran austeridad que debiésemos practicar constantemente y básicamente es proferir aquellas palabras que no sean molestas, que no sean hirientes, que estén como em, intencionadas y conscientes con lo que se debe decir. Habla de palabras que sean ciertas, y ahí entran em, como esto de no estar generando chisme, que es como una naturaleza que constantemente está apareciendo en nuestras vidas y tenemos que aprender cómo controlarlo. Palabras que sean agradables y que beneficien a otros en vez de agitarlos, que no generen molestias, sino que por el contrario puedan generar un espacio más armonioso, ¿no? Entonces, por eso, como menciono que es de las austeridades em, más importantes en un sentido, porque también es la austeridad que nos relaciona con el otro, ¿no? En la comunicación. Y también habla que la austeridad del habla se puede generar a partir de recitar regularmente las escrituras védicas. Em, si, si uno observa cuando uno está constantemente en relacionamiento con las escrituras, eh, hay mucho tema de qué hablar. Entonces, estas otras eh, estos otros temas o estos otros conversaciones innecesarias pierden su importancia. Entonces, también como esta austeridad no solo nos lleva a poder trabajar en nuestra vida espiritual, sino también relacionarnos con otros, ¿no? Y las austeridades de la mente, en donde se habla de la satisfacción, como sabemos constantemente, la mente tiene esta función de desear y de pensar, y los deseos, por definición, son incesantes. Entonces, ¿cómo poder llevar desde la mente sí, esa satisfacción de que tenga o esté lo que esté, va a estar bien, ¿no? Como no dejar los deseos sueltos. Está también la sencillez y el autocontrol.
y purificar la existencia propia, que es básicamente poder ir interiorizando todo este conocimiento. Las austeridades también dentro de las tres modalidades, vemos como en la bondad son austeridades que se están realizando con una fe trascendental. Son esas, al igual que los sacrificios, son esas austeridades que no se está esperando un beneficio material a cambio. Em, y el único beneficio, o más bien la única intención, es hacerlo por el bien del Supremo. Em, Dentro de las austeridades que están en la pasión, por el contrario, como ya sabemos, ¿no? El orgullo que mueve tanto la pasión son hechas para precisamente motivadas por orgullo, por esta necesidad de honor, para ganarse el respeto de otros. Y además son austeridades que son cambiantes, no son estables, no son permanentes. Eso también me hace pensar que como en la cualidad en la modalidad de la bondad, todo es de mantener, ¿no? De preservar. Entonces, todas estas otras cosas que no logramos como cultivar de manera más estable, están jugando en esta modalidad de la pasión e incluso en la ignorancia. Entonces, claramente aquí las austeridades en la pasión es el no estar estable, no estar permanente. Y las austeridades en la ignorancia es actuar de manera como desinformada, más bien como lo hice tontamente, como incluso a tal punto de lastimarse a sí mismo, como lo veíamos antes en algunos sacrificios, y también en afectar a otros, en destruir y dañar a otros. Em, bueno, y ahora está la caridad, que la caridad siempre es un tema que nos hace reflexionar harto porque entra mucho el sentimiento de cómo yo ayudo a otro, ¿no? Pero también el Bhagavad Gita Krishna es tan experto que nos explica cómo la caridad también se ubica en estas tres modalidades. Entonces, cuando hablamos de una caridad en bondad, em, lo principal es que esta caridad está bien dirigida, ¿no? Tanto a la persona a la que se hace, como al momento y también como de la manera en que se hace. Entonces, así poder, cómo se puede filtrar todos los otros sentimentalismos que salen de la caridad, ¿no? Entonces, si está dirigida a una persona que, como un brahmana, que lo explica, o si está dado para o un objetivo, como por ejemplo hacer donaciones para los programas que hacen los devotos, más que a otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, esta caridad en la bondad también está sin una expectativa de devolución. Eh, eh, y sí, como que se da de manera con conocimiento. Por otro lado, la caridad cuando está en la pasión, siempre está esta expectativa de retorno, ¿no? Eh, desde mi experiencia personal, como participé en muchos espacios en donde se daban obras caritativas y después cuando adquirí este conocimiento, cuando leo esto que Srila Prabhupada nos explica, que Krishna mismo está diciendo, claro, si bien no es una expectativa de retorno como material, sí está esa expectativa como bajo el orgullo, ¿no? Como que nuevamente aparece el orgullo, como de yo hice algo bueno por otro. Y incluso a veces se hace como de manera como a regañadientes, como porque toca, como, sí. Y la caridad en la ignorancia se da, por el contrario de la bondad, a alguien que no es la persona indicada, no se da con la intención adecuada, es decir, como incluso con falta de respeto o sin atención, y también se da en un momento en que no es el adecuado.
Entonces, aquí siempre cuando hemos hablado de estos temas surgen reflexiones frente a personas, sobre todo en ciudades como más grandes. Aquí donde yo vivo no se ve tanto, pero en ciudades más grandes vemos como constantemente hay personas con necesidades que están pidiendo ayuda. Y eh, creo que la reflexión es como pensar que todo el proceso de conciencia de Krishna, todo el entender este conocimiento para poder también realizarlo y después compartirlo, es la obra de caridad más elevada y que podemos realmente impactar la vida de otros, más que dar una moneda o eh, generar algún intento de salvar el traje de alguien, como Prabhupada lo explica, ¿no? Como querer salvar el traje y no a la persona que se está ahogando. Y finalmente, el Om Tat Sat, en el texto 17:23, Krishna dice que desde el comienzo de la creación, estas tres palabras, Om Tat Sat, se han empleado para señalar a la suprema verdad absoluta. Estas tres, como representaciones simbólicas, las usaban los brahmanas mientras cantaban los himnos de los Vedas y durante los sacrificios que hacían para la satisfacción del Supremo. Entonces, Om Tat Sat. En los significados del 23 hasta finalizar el capítulo, se habla que el Om es la vibración trascendental, es el sonido del Supremo y también es el símbolo de la verdad absoluta. Entonces, este entendimiento de esta palabra Om nos lleva a comprender que todo procede de esta verdad absoluta. El Tat significa eso, que indica que uno debe hacerlo hacia el Supremo, ¿no? Que hay un objeto, o sea, un sujeto al que se dirige la acción, un sujeto al que se dirige cualquier austeridad, cualquier sacrificio, cualquier acción. Y es que todo nos lleva a comprender que todo se le debe ofrecer al Supremo. Y el Sat significa que aquello que es eterno o verdadero, que no existe, perdón, que existe sin cambio, que es bueno y que es la realidad última. Es decir, todo está relacionado con el Supremo, es real, eterno y auspicioso. Entonces, Prabhupada dice que dentro de la modalidad de la bondad, de la pasión y de la ignorancia, todas estas acciones, la caridad, la austeridad, los sacrificios, eh, todo como que igual tiende a estar, por decirlo de alguna forma, como incompleto. Ah, bueno, acá después sí. Pero cuando uno prefiere el Om Tat Sat, es como recordar que toda acción, toda austeridad, todo sacrificio, yo lo estoy haciendo ofreciéndolo al Supremo, que todo proviene de esta verdad absoluta y que todo está relacionado con él. Entonces, Srila Prabhupada explica que estas tres palabras se, se usan para conectar toda actividad espiritual, sacrificio, caridad o penitencia con el absoluto. Y si uno ofrece algo sin reconocer a la suprema personalidad de Dios, este acto no produce el beneficio eterno. Entonces, estas palabras Om Tat Sat se emplean de muchas maneras para perfeccionar cualquier actividad, todas las actividades y hacer que todo esté completo. ¿Alguien le gustaría leer estas tres conclusiones del Om Tat Sat, por favor? Yo puedo leer. Dice, Om Tat Sat es la invocación que purifica y da propósito espiritual a todos los actos de sacrificio, caridad y austeridad. Nos recuerda que la meta última es agradar al Señor Supremo, Krishna, y no buscar frutos materiales. Es, por tanto, una guía práctica para que nuestras actividades se mantengan en el plano trascendental. Gracias, madre. Eh,
Es, creo que está claro, ¿no? Como, es como el, la intención, ¿no? Como de que todo acto esté bien dirigido, más que guiado por alguna modalidad. Mm, y bueno, hasta aquí llega el capítulo 17. Voy a sacar la pantalla. ¿Dónde está? Ahí está. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario. Ya. Si no está así, Germán, ¿tú puedes compartirnos lo que nos querías compartir al inicio? Sí, claro. Estaba pensando en varias conversaciones que tuve en la semana como de respecto al mismo tema, eh, que son el trabajo de la ira y la tranquilidad. Eh, bueno, pensaba que igual, bueno, cada uno tiene alguna, alguna parte que le provoca como irritabilidad, como algún umbral también que al ser como punzado puede ser como atacado por ese franco, tiene cierto nivel de también de tolerancia a eso y en un momento igual puede tender a explotar. Entonces, pensaba en varias palabras como que me decían el tema de no reaccionar a todo o, o no reaccionar a cualquier como agresión o provocación. Y eso también es lo que dice, bueno, me lo dijo mi papá también, pero también es lo que dice los metafísicos y también, por ejemplo, Eckhart Tolle también habla de la no reacción o los metafísicos hablan de la no intervención también de las cosas. Y bueno, qué importante igual a veces como dejar ir, dejar pasar las cosas, eh, también entendiendo que uno tampoco es como la gran persona o el gran rey para que te traten de cierta forma o que la vida sea justa con uno, porque la verdad es que no es así y a veces uno piensa que creyéndose, incluso que es buena persona, que la vida tiene que ser de determinada forma y tienes que tratarte bien. Y la verdad que eso no es así, el mundo tiene su propio curso y es uno el que debe como adaptarse a eso o, o tratar de entrar como o sea, no sé, con sabiduría a participar en el mundo. Eso pensaba yo. Y creo que una de las herramientas es la no reacción. Y a mí personalmente me, me falta trabajar esa cualidad de la acroda y la tranquilidad también. Creo que últimamente he perdido tranquilidad y también me he puesto bien iracundo. Eh, Así que he estado tratando de buscar el camino, evitar problemas, incluso evitar lugares. Ya he llevado un proceso igual que he eliminado directamente amistades también para no irme por ese camino. Y creo que es un proceso igual, bueno, que siempre es fácil teóricamente hablarlo,
que uno dice Acroda y está en el templo y en el templo como que todo funciona de alguna forma en armonía y hay una buena predisposición. Todos están como con su mejor como eh, cara también o también el mismo Shakti de Krishna favorece que todos estén como en un ambiente armonioso, alegre, amable. Son raras veces que hay conflicto, Ujú. pero para los que vivimos afuera es un tema que igual es como más álgido de tratar, más Ujú. álgido y la verdad es que afuera donde se encuentra como más si realmente soy un devoto o no, porque a veces uno dice ser devoto para afuera o ponerse tilak y con eso y no sé, hablar en sánscrito o saberse muchos versos, pero practicar realmente es una cosa que eso de verdad cuesta. Ujú. Entonces, Sí, creo que afuera sí. está como se ve eso, si uno en la integridad, cuando está solo, actúa o no actúa bien. Y no me extiendo más porque creo que ahí hablé Sí, bastante igual. yo quería también recordar frente a lo que tú estás diciendo de la ira, eh, que Krishna ya nos está dando los tips eh, y Prabhupada nos los está desmenuzando para que sea más sencillo. Pero en el capítulo 3 se explica de dónde proviene la ira, ¿no? Que incluso lo tengo acá, que dice que cuando la lujuria no es satisfecha, es decir, cuando tenemos un deseo y ese deseo no es satisfecho a como nosotros queremos, de ahí surge la ira. Y cuando dejamos que la ira surja, de ahí viene la ilusión, que es como esta confusión. Lo que tú estabas explicando, como que si me pongo iracundo por tal cosa, empiezo como a actuar de manera poco adecuada o no recomendable. Entonces, también estamos observando la importancia de leer las escrituras, pero también de aplicarlas, ¿no? Si ya sé que yo personalmente hago harto ese ejercicio cuando algo me produce mucho enojo, como que llego a esta raíz, ¿no? Entonces, ¿qué es ese deseo que no quería satisfacer, ¿no? ¿Y por qué me enoja tanto que no esté satisfecho ese deseo? Y siempre esa posición de querernos situar en el centro, de que todo el mundo nos complazca. Y lo conecto mucho con esa primera cualidad de la que mencionábamos, que es estar libre de envidia, ¿no? Que la mayor envidia es querer ocupar la posición de Krishna o querer no aceptar de que Krishna tiene esa posición y no nosotros. Entonces, gracias por compartir. Es muy práctico ver cómo desde este estudio podemos ir siendo más observadores y, como tú dices, no solo de leer y de ser devotos de leer, sino de y cómo esto lo voy aplicando a mi vida. Madre Indubala tenía la mano levantada primero. ¿Quiere comentar algo? Sí, viendo lo de la palabra on tap sat, ¿qué se dice, verdad? On tap sat. Me llama la atención que a pesar de que yo había leído otras veces el Bhagavad Gita, claro, lo leía, pero de otra manera. Me llama la atención y entonces dice que estas palabras están desde el comienzo de la creación. Y Srila Prabhupada dice que estas palabras se usan para conectar toda actividad espiritual. No sé si me estoy adelantando o quizás estoy en el momento de preguntar en qué momento aplicamos, o sea, yo las estoy usando, en qué momento las estoy usando o cómo se usan. Haribol, querida madre Indubala. Ujú. Sí, el Om Tat Sat, por ejemplo, hemos visto eh, cómo cuando empiezan las clases, algunas veces después de leer el verso o de decir las reverencias, ¿no? Glorificación al Bhagavatam y al maestro espiritual, se dice Om Tat Sat.
es como lo que crea como auspiciosidad, como se mencionó un poco ahí también, como balancea las modalidades, digamos, liberando las modalidades así bajas de pasión e ignorancia, y es como que predomina en esos momentos o hay una invocación, obviamente porque como Krishna dice que yo soy el Om Tat Sat, o sea, es como decir, yo soy el Mahamantra o yo soy, ¿no? Diferentes cosas que Krishna dice que él es, entonces también es esta sílaba Om, de Om Tat Sat. Eh, sí, Om es Krishna, Tat, conocimiento, y Sat, no, Sat, eternidad. Bueno, son las cosas trascendentales, representaciones de Krishna, por lo tanto, se puede usar en todo tiempo, lugar y circunstancia para hacer que nuestro ambiente esté purificado, ¿no? La conciencia, todo, y uno pueda ser también más consciente de Krishna en cada cosa que hacemos. Sí, es una representación de Krishna directamente. Entonces, Krishna es absoluto, entonces es tenerlo al presente en este sonido. Gracias. Se usa también cuando uno ofrece los alimentos, cuando uno ofrece los alimentos. Bueno, yo lo hago de esa forma y es como también medito en pensar en que todo viene de Krishna y que todo es para él. Esa será una forma correcta, ¿no? Sí, sí, exactamente. Madre Yasini, ¿usted quería decir algo antes de que tenía la mano levantada? ¿O era su audio, madre? Gracias. Sí, era justamente con el tema de la ira, porque, bueno, me recordé también que, bueno, esto es algo que en realidad, no sé, por lo menos a mí también me pasa de sentir diferentes emociones así un poco fuertes o que pueden ser agresivas para uno mismo, su cuerpo, ¿no? Su conciencia, todo, como para otras personas. Entonces, tengo muy bien claro siempre que eso me ayuda mucho para como disolver esa energía negativa y contaminada. Cuando recuerdo las palabras de mi maestro espiritual que le contestó a una madre con respecto a esto también, eh, que la solución es el Amanina, ¿no? En el Trinada Pisa Nisina, Tarora Pisa, Hishana, Amanina, Manadena, Kirtaniya Sadahari, de que Amanina significa ofrecer pleno respeto a los demás y especialmente esta parte, sin esperar nada a cambio. Entonces, porque como mencionó Mónica, cuando uno tiene una cierta expectativa, ¿no? Pequeñita o grande, de algún disfrute, porque digamos el respeto es algo que no es que exactamente lo nombran a uno o le dan grandes honores o algo así, sino por ejemplo el mismo hecho de que si alguien lo saluda o no lo saluda, esto también es como uno pedir respeto, porque si no, entonces uno es que soy invisible, estoy pintado en la pared o qué. Más o menos uno puede caer en esa mentalidad un poco, o por qué este voto, esta madre no me saluda, o por qué mira así, o por qué. Bueno, entonces si uno practica conscientemente esta parte de amanina, no esperar nada de nadie, incluso Prabhat Mananda, que fue presidente de templo ahí en Santiago hace 25 años atrás, él decía que ustedes tienen que siempre esperar como cosas más bien negativas, como, o no negativas, pero como estar listo de que si hay, eh, no sé, una mala situación o algo así. Entonces, si viene algo bueno, uno está feliz, pero si viene cosas así como no muy gratas, uno está preparado, ¿no? Y no se perturba. Entonces, este hecho de amanina, de respetar a todos sin esperar ningún respeto a cambio, es algo que sí es muy importante para controlar esa ira que está ahí entre dormida y despierta, ¿no? Está medio dormidita y hay una situación y ¡pum! Se despierta. Entonces, estar alerta, como siempre menciono, Prabhupada dijo que tenemos que tener el alarma siempre prendida, alerta. Y cualquier cosa, entonces ya, ok, la identifico y sí,
O sea, no soy como, soy la 10.000ª parte de la punta de un cabello, ¿no? Ese es ah, mi tamaño y soy infinitesimal, ¿no? Entonces, no, sí, no esperar nada de nadie y siempre ofrecer respeto a los demás y todo eso. Y naturalmente, incluso obviamente sin uno esperar, las cosas se dan vueltas, ¿no? Y la gente empieza más bien a apreciar, a respetar, a admirar, eh, porque es difícil, sí, como dijo Bacta Germán, es difícil a controlarla o controlarla completamente o en todos los tiempos, lugares y circunstancias. Pero entonces, por lo tanto, hay que sí, ser consciente de eso y de no esperar nada, no esperar nada. La misericordia de Krishna, solamente. Haribol. Gracias, Madre Yaswini. Eh, bueno, estamos justitos en el tiempo para ir al break. Entonces nos encontramos a las 11:12 para continuar con el último capítulo, el capítulo 18. Así que Este capítulo. Mm, ¿Ya están todos de regreso para comenzar? Bueno, Hare Krishna, gracias por conectarse a esta segunda parte de hoy. A mí me toca hablar del capítulo 18. El capítulo 18 se titula conclusión, la perfección de la renunciación. Entonces, vamos a comenzar. Voy a apagar un poquito la cámara porque tengo un problema aquí con el celular, pero ahí nos vamos a quedar con la hermosa rostro de Sila Prabhupada. Eh, entonces, estábamos viendo, o sea, Prabhupada nos explica que en realidad el Bhagavad Gita termina en el capítulo 17 y el capítulo 18 es un resumen de todos los temas que ya se han visto anteriormente, que se han discutido. Pero podemos rescatar, por decirlo de alguna manera, que el servicio devocional es lo que Krishna recalca en cada capítulo. El servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios, que es la meta última de la vida. Entonces aquí en el capítulo 18, ese mismo punto se resume como el sendero más confidencial del conocimiento. Ahora voy a hacer un pequeño resumen, porque como este capítulo es un resumen, ¿cierto?, de todos los capítulos anteriores, voy a hacer un pequeño resumen de los capítulos. Entonces, recordemos que del capítulo 1 al 6 se refiere al karma yoga, y Krishna dice que de todos los yogis, el mejor es aquel que siempre piensa en mí, dice Krishna. Después tenemos en los capítulos del 6 al 12, que se refiere al Bhakti Yoga, y que se habló del servicio devocional puro, de su naturaleza y actividades. Eso nos habló Krishna en esos capítulos. Y luego ahora en los capítulos 12 y 18, que es el Jnana Yoga, se describen el conocimiento, la renunciación, las actividades de la naturaleza material y trascendental y el servicio devocional. Ahora, como Mónica nos presentó el capítulo 17, una pequeña, vamos a concluir, que se concluyó que todos los actos se deben realizar conjuntamente con el Señor Supremo, ¿cierto? Y se resume con las palabras Om Tat Sat. Y también se concluyó que anteriormente, ¿cierto?, que el Vedanta Sutra está para entender el servicio devocional.
propio Krishna lo compuso y por lo tanto él también lo conoce. Y para finalizar, se concluyó que el propósito de la vida es la renunciación y el logro de la posición trascendental por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, como vemos ahí, bueno, nos vamos a quedar en esta diapositiva, que vamos a comenzar con el capítulo 18, pero quería comentar que como vemos que a través de todo el Bhagavad Gita se está hablando de las tres modalidades de la naturaleza material, que son las gunas que nos controlan todas nuestras actividades. Bueno, entonces en este capítulo 18, en el primer texto, Arjuna comienza con una pregunta. Arjuna desea saber acerca de la renunciación, tyag, y de sannyas, la orden de vida de renuncia. Entonces aquí tenemos que tyag significa abandonar o renunciar a los frutos de las actividades, abandonar los resultados de nuestras acciones, pero no las acciones. Y sannyas se refiere a abandonar el trabajo, abandono de las actividades que están basadas en el deseo material. Y después Krishna nos explica que Arjuna que existen tres clases de renunciación de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material, todo bajo las modalidades de la naturaleza material. Entonces en el verso 2, Prabhupada explica que las actividades que llevan al conocimiento espiritual superior no se deben abandonar. O sea, no debemos abandonar esas actividades que nos llevan al conocimiento espiritual. Les voy a pedir, si tienen el Bhagavad Gita a mano, porque vamos a estar leyendo varios versos que este es el capítulo más largo, el más concluyente, por como dice aquí ¿cierto? El título, es la conclusión, y en realidad es muy bello como Prabhupada nos va llevando desde el principio del Bhagavad Gita hasta la conclusión final. Entonces, si me pueden ayudar con la lectura, así lo hacemos rápido también, porque tenemos mucho que en este capítulo que abordar. Pero bueno, yo les voy a ir diciendo cuando vayamos a leer. No, todavía no estamos en los versos 13, ahí todavía sí. Voy a ir como resumiendo, ¿cierto? Algunos versos importantes que son como más resaltantes, aunque todos son obviamente que importantes, pero en el verso 4, si ustedes tienen el Bhagavad Gita ahí pueden ir avanzando también con el libro. Krishna dice a Arjuna que hay tres clases de renunciación de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material. En ese verso él se lo dice, en el 4. Después dice que en el verso 5 también Krishna dice que los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar, ya que purifican incluso a las grandes almas. En el verso 6 dice que estas actividades deben realizarse sin apego y sin esperar resultados, y se deben hacer como un deber. Entonces, todo lo que conduce al plano de la conciencia de Krishna se debe fomentar. Cualquier actividad que le lleve a uno a prestar servicio a Krishna debe aceptarse. Entonces, ese es el criterio más elevado acerca de lo que es religión. O sea, uno debe aceptar todo lo que nos lleve a prestar servicio a Krishna. Entonces, en la vida uno debe preguntarse siempre si esto es favorable o no es favorable para mi vida espiritual. Entonces, Prabhupada en este verso explica que, por ejemplo, si es favorable para una persona, ya sea para una persona casarse, esa es la renunciación de esa persona. Se va explicando cómo lo favorable para la vida espiritual debe aceptarse. Y esa es renunciación. Si es favorable para mi vida espiritual, es mi renuncia.
Entonces el devoto del Señor dice que acepta cualquier clase de trabajo, sacrificio o caridad que lo ayude en el desempeño del servicio devocional que le preste al Señor. Y en el verso 7 dice que uno nunca debe renunciar a los deberes prescritos. Dice, si por ilusión uno abandona los suyos, se dice que esa renunciación está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Es decir, se debe abandonar el trabajo que se hace en aras de la satisfacción material, pero las actividades que lo promueven a uno a la actividad espiritual no deben abandonarse, no se recomienda que se abandonen. Después en el verso 8 dice, si se abandonan los deberes prescritos porque son difíciles o por temor o por incomodidades físicas, eso está en la modalidad de la pasión. Por ejemplo, levantarse temprano en la mañana, es como algo como que es difícil, ¿cierto? Pero si uno sabe que con eso va a avanzar, es favorable para su vida espiritual, no debe abandonarlo, uno debe hacerlo. O, por ejemplo, también Prabhupada te explica en ese mismo verso que por temor algunas personas no quieren realizar ciertas actividades, como por ejemplo, no sé, por ganar dinero, mucho dinero, así como no, es una actividad fruitiva. Pero Prabhupada aquí explica que eso se puede ocupar en la conciencia de Krishna. ¿Mm? Entonces, no se deben abandonar los deberes prescritos, aunque sean difíciles. Después, en el verso 9, en la modalidad de la bondad, uno realiza su deber prescrito porque tiene que hacerse y renuncia a toda relación material y a todo apego al fruto. Ahí podemos leer el significado porque es muy, muy bello. No sé si alguien puede leerlo en el verso número 9. Solamente la traducción. Y también, bueno, se podría también leer el significado. Bueno, si nadie lee, voy a leer yo. Dice, texto 9. Oh Arjuna, cuando uno ejecuta su deber prescrito únicamente porque tiene que hacerse y renuncia a toda relación material y a todo apego al fruto, se dice que su renunciación está en el plano de la modalidad, de la bondad. Y el significado Prabhupada dice, los deberes prescritos se deben llevar a cabo con esa mentalidad. Uno debe actuar sin apego al resultado. Se debe estar desvinculado de las modalidades del trabajo. Un hombre que trabaja con conciencia de Krishna en una fábrica no se asocia con el trabajo de la misma, ni con los trabajadores de ella. Él simplemente trabaja para Krishna. Y cuando él renuncia al resultado para dárselo a Krishna, está actuando de un modo trascendental. Este significado ahí Prabhupada nos deja claro, ¿cierto? Que no debemos abandonar los deberes prescritos y debemos hacerlo con conciencia de Krishna. Solamente trabajar para Krishna renunciando a los resultados. Y después pasamos al verso 11, donde concluye y dice, es en verdad imposible que un ser encarnado abandone todas las actividades, pero aquel que renuncia a los frutos de la acción se dice que es alguien que verdaderamente ha renunciado. O sea, ahí está, es la esencia, ¿cierto? No hay diferencia, también dice en este significado, o sea, ¿qué es lo que es en el fondo renunciación, cierto? Y aquí dice Prabhupada, no hay diferencia entre el tyagi y sannyas, son lo mismo. El sannyasi no se vuelve inactivo, sino que realiza actividades espirituales. Y el tyagi realiza ambas, o sea, las espirituales y las materiales, pero las realiza sin apego. Entonces, finalmente Krishna concluye que no hay diferencia entre el sannyas y el tyagi. ¿Mm? Porque uno no puede pensar que el sannyas no hace nada, ¿no? El sannyas está dedicado, ¿cierto? Está activo también, está activo en la prédica, está siempre en actividades espirituales, ¿ya? Pero desapegado, ¿cierto? De las actividades materiales, digamos. Pero el tyagi realiza ambas, o sea, realiza las actividades espirituales y las materiales, ¿cierto? Trabaja, estudia, no sé, tiene familia, etcétera, pero las realiza sin apego y todos los resultados se los entrega a Krishna.
Ahora sí que podemos cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, después de los versos del 13 al 18, Krishna hace un análisis de la acción. Y aquí dice que hay 5 factores de la acción. En toda acción intervienen estos 5 factores. Entonces tenemos el lugar de la acción, que es el cuerpo material, el ejecutor, que es el alma espiritual, los diversos sentidos, que son los instrumentos, ¿cierto?, para realizar esa actividad, las muchas clases de esfuerzo, porque se dice que para toda actividad uno necesita un esfuerzo mínimo. ¿Mm? Y después está la superalma que sanciona todo. Se dice que es lo más importante, porque sin la sanción de Krishna, de la superalma, no puede ocurrir absolutamente nada. ¿Mm? O sea, el control final se le confiere a la superalma. También se puede concluir en estos versos que aquellos que están completamente en el plano de la conciencia de Krishna no son en definitiva los responsables de sus acciones, porque todo lo ve uno que depende de la voluntad suprema. ¿Mm? Entonces aquí surgiría una pregunta que podría uno responderla, y si alguien quiere responder para después ver lo que nos dice Srila Prabhupada en sus comentarios, en realidad, ¿quiénes somos los hacedores? ¿Quién es el hacedor? Uno se podría preguntar. ¿Quién es el hacedor en definitiva? ¿Alguien podría contestar o decir algo? ¿Quién realmente es el que está realizando la acción? Porque en realidad nosotros somos responsables, ¿cierto?, de nuestras acciones. ¿Sí? Entonces uno podría decir, nosotros somos los hacedores. Sí, pero en realidad no somos los únicos. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos, ¿cierto?, la sanción de Krishna que permita que se realice esa acción, y también se necesita a Prakriti, que es la que facilita, la que provee el lugar, los instrumentos, etc. Entonces, cuando las personas dicen, no, pero es que yo soy, por mí se hace todo esto, yo soy el responsable de lo bueno, porque generalmente, ¿cierto?, uno es el responsable de las cosas buenas que hace y se siente el hacedor, el único hacedor. Y eso es el punto. Que sí, nosotros somos responsables, pero para que sucedan las cosas necesitamos a la sanción de Krishna y también necesitamos a Prakriti. Entonces eso también nos baja como un poco el ego, ¿cierto? Entender el análisis de la acción, quienes participan. Y bueno, y también Prabhupada en los textos 16 y 17 nos habla de las acciones correctas y de las acciones incorrectas. O sea, las acciones correctas están bajo las indicaciones de las escrituras y las incorrectas son que están en contra de los principios de las escrituras. ¿Sí, Germán? Sí. Yo quería responder esa pregunta porque estaba luchando con instalando el Zoom en el computador y la tablet y no me fue bien. ¿Ya? Y me quedan 2% de batería y tengo el teléfono malo, así que no voy a despedirme. Igual agradecer el curso que está bien elaborado, bien, bien elaborado, y este tema de los factores de la acción me lo venía preguntando también hace unos días porque también tenía que ver con este tema de creerse como el centro también a veces de las cosas. Me he acordado de conversaciones que me habían hablado los devotos que quién es el hacedor de las acciones, en realidad son como las modalidades de la naturaleza material, las que se están moviendo, y es como una máquina que se mueve por sí sola.
pero uno está identificado como en el personaje o está muy metido como en el drama. Entonces a veces uno alcanza a ver que, que, mm, que todo se mueve de acuerdo a las modalidades. Eso y a lo mejor estoy equivocado. Gracias, Germán. Bueno, Y como bueno, estamos, lo último, sí, le iba a pedir si podía subir la clase anterior y la de hoy para estudiarla también. ya, Germán, sí, Viviana es la que nos hace ese servicio de subir los encuentros. Y bueno, Ya, acá y voy a, muchas gracias. Muy grato igual compartir el sábado con ustedes. Muchas gracias. de todas maneras, lee estos capítulos ahí después del 13 al 18 porque están muy buenos y ahí hablan de esto, pues del análisis de la acción, quiénes son los hacedores. Y aquí en el texto 16, en la traducción se concluye, dice, por lo tanto, aquel que cree que es el único autor haciendo caso omiso de los 5 factores, sin duda que no es muy inteligente y no puede ver las cosas tal como son. Y el significado de Srila Prabhupada dice, una persona necia no puede entender que la superalma se encuentra dentro del amigo y que está dirigiendo sus acciones. Ahí está, ¿cierto? Aunque las causas materiales son el lugar, el trabajador, el esfuerzo y los sentidos, la causa final es el supremo, la personalidad de Dios. En consecuencia, uno no solo debe ver las 4 causas materiales, sino también la suprema causa eficiente. Aquel que no ve al supremo cree que él mismo es el autor. Entonces ahí está concluyendo, ¿cierto? Que en realidad Krishna es el que finalmente sanciona. Sin su sanción no puede ocurrir absolutamente nada. Bueno, vamos a continuar porque ahora vamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, Si muchas alguien gracias. me, ya, Germán, si alguien me Nos puede vemos, chao. avisar, Hare Krishna, si alguien me puede avisar cuando queden 15 minutos, porque este capítulo es bien largo y es muy interesante, tratemos de ver lo que más podamos. Eh, ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Entonces ahora, de los versos 19 al 40, Krishna hace un análisis de la acción, pero según las 3 modalidades. Y en este caso solamente vamos a ver la bondad, porque lo ve obviamente que en las 3 modalidades, pero si no sería muy largo de resumirlo. Pero este es como nosotros debemos posicionarnos en la bondad. Se dice que el servicio devocional en realidad se realiza en esta modalidad, en la modalidad de la bondad. Entonces, el análisis es el siguiente, a través del primero el conocimiento, y dice que se ve más allá de la materia. O sea, la persona que está en la modalidad de la bondad, ¿cierto? Ve más allá de la materia, ve al alma en cada cuerpo, así como lo vimos en otro capítulo, ¿cierto? Cuando el sabio humilde ve con la misma visión. Entonces, ese tipo de conocimiento está en la modalidad de la bondad. Después, en la acción de esa persona es regulada, sin apego, sin derecho de propiedad, sin amor ni odio, ejecutada para la satisfacción del Señor Supremo. Después el trabajador que está en esa modalidad, ¿cierto? Cumple con su deber, sin asociarse con las modalidades, sin ego falso, con determinación y entusiasmo, sin vacilar ante el éxito o el fracaso. Después la comprensión o entendimiento. Esa persona conoce lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que es temible y lo que no lo es, lo que es esclavizante y lo que no lo es. Después la determinación. Esa persona tiene una determinación inquebrantable, se sostiene con constancia mediante la práctica del yoga y controla de esa forma las actividades de la mente, la vida y de los sentidos. Y después la felicidad, que como dice Prabhupada, la felicidad es lo que todos nosotros andamos buscando, todas las almas espirituales andamos buscando la felicidad, ¿cierto? A algunos las encuentran o las buscan en realidad en las cosas materiales y otros en la parte espiritual. Entonces dice que la felicidad de esa persona, ¿cierto? Al principio puede que sea como veneno, pero al final es como un néctar.
y lo despierta a uno a la autorrealización. Entonces uno puede también ver cómo al principio, cuando uno comienza la conciencia de Krishna, hay muchas cosas que no son, que son difíciles, que no nos gustan mucho tal vez, y es como, oh, ¿cierto? A lo mejor, no sé, por levantarse temprano, eh, que es lo que más a veces cuesta, o cantar su ronda, etcétera. Pero al principio es como, bueno, se dice como veneno, pero es como que son difíciles, pero que al final, ¿cierto? Son un néctar, porque uno alcanza un estado distinto, realmente como de felicidad. Entonces, en el verso 40, no sé si alguien está por ahí, lo puede leer, por favor, que me ayude a leer. La traducción y el significado son súper cortitos, pero es como la conclusión. Bueno, pareciera que no hubiese nadie aquí en la clase, pero no importa. Voy a, Hare Krishna. a leer. Ya, gracias. El 40 dijiste, ¿verdad? ¿Cuál es la traducción simplificada? Sí. Dice, no existe ningún ser, ni aquí ni entre los semidioses de los sistemas planetarios superiores, que esté libre de estas tres modalidades nacidas de la naturaleza material. Significado. El Señor resume aquí la total influencia de las tres modalidades de la naturaleza material por todas partes del universo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, aquí está el resumen, ¿cierto? No hay nada más que agregar. Eh, Vamos a continuar. Después ahora podemos cambiar nuevamente. Bueno, como vimos acá, ¿cierto? Como lo dice Prabhupada y en la traducción también, o sea, nadie está libre de estas tres modalidades de la naturaleza material. Luego, en los siguientes versos, Krishna nos habla de las órdenes sociales y sus cualidades. Entonces, en el verso 42, dice la traducción: la serenidad, el dominio de sí, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad, esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Entonces aquí nos está dando las cualidades, ¿cierto? De las órdenes. Y esto está en el verso 42. Después en el verso 43 dice: el heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el valor en la batalla, la generosidad, el liderazgo, son las cualidades naturales de trabajo que tienen los kshatriyas. Y en el 45 dice: la agricultura, la protección de las vacas y el comercio constituyen el trabajo natural de los vaishyas, y los shudras están el trabajo físico y el servicio a los demás. Entonces, como hemos estado viendo hasta acá, que en realidad esto es un resumen de todo lo que ya se ha hablado, ¿cierto? Pero se concluye que todo hombre se puede volverse perfecto si sigue sus cualidades de trabajo. Eso es súper bonito también, porque uno puede entender que en cualquier orden social que uno se encuentre, puede llegar a la perfección. Como misericordia de Krishna, ¿cierto? No hay que abandonar, no hay que irse a la montaña, sino que en donde tú estás puedes servir a Krishna. Y también Prabhupada te explica acá que uno debe estar en su propio como ashram y varna, ¿cierto? No debemos tratar de estar en otro que no nos corresponde o que no vamos a poder sostener. O sea, porque las órdenes sociales van de acuerdo a las cualidades que cada uno tiene, que trae por karma. Y uno ahí tiene que servir a Krishna. No hay que tratar de hacer el papel de otro. Entonces vamos ahora a la próxima. Aquí está la conclusión. Entonces, todo hombre o mujer puede volverse perfectos si siguen sus cualidades de trabajo.
Seguimos a la siguiente entonces. Ahora, desde los versos 49 al 55, Krishna nos va a hablar del conocimiento confidencial, conocimiento del Brahman, de los versos 49 al 55. Entonces aquí nos habla de la plataforma de Brahmabhuta, que es una plataforma donde hay bienaventuranza, o sea, no hay ansiedad, en realidad uno experimenta como la felicidad. Está libre de concepciones materiales también, de yo soy, ¿cierto? Y tiene una visión de igualdad de todos los seres. Entonces Krishna está explicando que el estado de Brahmabhuta es un estado de autorrealización. Dice, esta etapa se alcanza cuando uno está libre de la concepción material de la vida y se reconoce como un alma espiritual. Entonces, esta etapa es la entidad viviente ya se reconoce como un alma espiritual, ya está como desapegada de las concepciones materiales. Y Prabhupada explica que también después de llegar a esta etapa, comienza el servicio devocional con el acto de oír, pero ¿de oír qué? ¿Cierto? Diría uno, ¿qué tengo que oír? Tengo que oír hablar del Señor. Y, Madre, Hare Krishna, sí, quedan 15 minutitos. ya, muchas gracias. Ya estamos bien porque vamos a ir entonces, aquí en el texto 54, dice, aquel que se sitúa así en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. En ese estado, él llega a prestarme a mí un servicio devocional puro. Sigamos adelante, por favor, con el próximo. Bueno, después es como una escalera, entonces va del conocimiento confidencial, ahora Krishna le va a hablar del conocimiento más confidencial, que se refiere, ¿cierto? Bueno, a Paramatma, y esto está en los textos 55 al 60, y dice cómo trabajar en el servicio devocional puro, Bhakti Yoga, y también se explica que uno puede alcanzarlo a él, a Krishna, mediante el servicio devocional. Bueno, hay harto que dice en el texto 55, dice, a la suprema personalidad de Dios, Krishna, y a sus porciones plenarias, no se los puede entender mediante la especulación mental ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a la suprema personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro bajo la guía de un devoto puro. Entonces ahí es importante esa palabra, o sea, estas primeras líneas del significado de Srila Prabhupada, porque ya nos menciona la importancia del maestro espiritual. Tenemos que desarrollar servicio devocional, pero tiene que ser bajo, digamos, la guía del maestro espiritual. Voy a seguir avanzando, digamos, harto que hacer, que leer y que comentar, pero ya estamos en el tiempo. Vamos a ir al verso, al verso, ahí está, no, más adelante, por favor. Eso, ese. Tenemos un verso aquí de memorización, el verso 61, que es Isvara Sarva Bhutanam Hidese Yuna Tistati Brahmayan Sarva Bhutani Yantarudani Mayaya. Y la traducción es: el Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material. Bueno, si pueden leer ustedes el significado, porque es muy bello, y aquí, bueno, está, ¿cierto? Este es, como dice aquí, es el conocimiento más confidencial, el servicio devocional a Bhagavan. De eso nos habla los versos 61 al 63, que es la entrega a la superalma. Y tenemos otro verso de memorización. ¿Podemos seguir, Vivi, porfa?
que es el verso 65, que ya lo hemos visto en otro capítulo anterior, que se parece mucho, solamente cambia unas palabras, y es Man manavava madvakto madhyayiman namaskuru man evayasi satyamte pratiyane priyosime. Siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo esto porque tú eres mi muy querido amigo. Entonces acá, en el verso 65, podemos ver que hay 4 instrucciones que nos da Krishna. Y este es el conocimiento más confidencial de todos. Se piensa en mí, ¿cierto? Si quieres podemos pasar a la próxima. Así, ahí están las instrucciones. ¿Sí? Piensa en mí, conviértete en mi devoto, adórame, ofréceme a mí tu homenaje. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más confidencial. La parte más confidencial es que uno debe volverse devoto puro de Krishna y siempre pensar en él y actuar para él. Sigamos adelante, por favor. Bueno, pero antes voy a comentar, dejémoslo ahí, quería comentar un verso que me gusta mucho, que es el verso 63, solamente mencionarlo, donde dice que Krishna no interfiere en la poca independencia de la entidad viviente, ya que el servicio devocional es voluntario. Ese es muy bonito ese verso también, 63 y el 64 también, son versos así como muy nectarios. Y bueno, vamos a ir al 66, que también es un verso de memorización, que es el Sarva Dharmam Parityatya Mam Ekam Saranam Braya Aham Tvam Sarva Papepyo Moksha Yishyami Masukaha. Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Bueno, Krishna es nuestro protector y nuestro mantenedor. Este verso también, Prabhupada te explica en el significado que Krishna ya nos ha dado, ¿cierto? A lo largo de todo el Bhagavad Gita, diversas clases de conocimiento y de procesos religiosos, pero aquí en este verso nos dice que tan solo tenemos que rendirnos a Él y Él nos va a liberar de todas las reacciones pecaminosas. Entonces hay que meditar en este verso también, es muy. Por eso que estos versos de ahora son lo más confidencial, porque solamente entrégate a mí, yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas, no tienes que hacer nada más, nada de lo que ya te he dicho antes, ¿cierto? De alguna manera, o de los procesos, sí, religiosos, no, solamente ríndete a mí, es muy bello. Sigamos adelante, que ya nos queda poquito. Bueno, del 67 al 71 hay prédica y estudio del Bhagavad Gita, ¿qué hacer? Entonces, vamos a 66. El 67. El 67 dice, este conocimiento confidencial nunca se le debe explicar a aquellos que no son austeros o devotos, o que no están dedicados al servicio devocional, ni a alguien que está envidioso de mí. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Por eso que puse ahí, es un estudio, ¿qué hacemos? Después dice, aquel que les explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. Entonces, ¿qué hacemos con este estudio? ¿Qué hacemos con este conocimiento? Después Prabhupada dice, o sea, Krishna dice en el 69, en este mundo no hay ningún ser viviente que sea más querido por mí que él, y nunca lo habrá. O sea, aquel que predica, aquel que enseña este conocimiento, para Krishna es muy querido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este conocimiento? Compartirlo una vez que uno lo haya estudiado, ¿cierto? Lo haya, ojalá, realizado también. Pero aunque no lo haya realizado, también uno lo puede compartir, porque es parte del proceso. Después dice, aquel que escucha con fe y sin envidia se libra de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos. O sea que aquí Krishna nos está diciendo que qué pasa con este estudio, ¿cierto? Que lo estudia con fe,
sin envidia. Por eso que la envidia es tan importante de tratar de erradicarla de nuestras vidas completamente. Después en el verso, bueno, hasta ahí vamos a leer hasta el 71. Ahora sí que podemos seguir más adelante, ya nos quedan 2 o 3. Bueno, sí, aquí ya estamos terminando. Ahora vamos a los últimos versos, ¿cierto? Donde tenemos las realizaciones de Arjuna y Sanjaya. Él, en realidad, bueno, Arjuna dice, cuando comenzó el Bhagavad Gita, Arjuna tenía muchas dudas, ¿cierto? Y entonces la realización que él tiene al final de que Krishna le habla todo este conocimiento es que su ilusión se ha disipado completamente. Él recobra la memoria porque no sabía, ¿cierto?, qué hacer, quién soy en el fondo, quién soy. Después queda libre de dudas y dice que actuará de acuerdo a las instrucciones de Krishna. Entonces, esto es como se sintió Arjuna después de escuchar, ¿cierto?, el Bhagavad Gita de labios de Krishna. Y el verso 72, en el verso 72, Krishna le pregunta a Arjuna, oh hijo de Prita, oh conquistador de riquezas, ¿has oído esto con atención? ¿Y se disiparon ya tu ignorancia e ilusiones? Entonces, estaba pensando que en realidad Krishna le habló a Arjuna este conocimiento no solamente para Arjuna, sino que para nosotros también, ¿cierto? Para toda, en realidad es para la humanidad. Entonces, se espera que nosotros al terminar el estudio del Bhagavad Gita, aunque debemos estudiarlo y leerlo, seguir leyéndolo mil y hasta la muerte, es llegar aquí a este resultado, a que se nos disipen nuestras dudas, ¿cierto? Y esta es la meta nuestra también, disipar nuestras dudas a través del maestro espiritual. Vamos a la segunda, a la otra, sí, bueno, y aquí está la realización de Sanjaya, que en realidad es esa. Él dice que él tuvo la fortuna, ¿cierto?, de escuchar, que pudo ver y escuchar el Bhagavad Gita gracias a la misericordia de Vyasa, que es su maestro espiritual. Entonces también ahí hay algo bien profundo para que nosotros podamos tenerlo siempre en cuenta, que solamente es a través de la misericordia del maestro espiritual que uno puede, ¿cierto?, tener algún tipo de realización leyendo y también para comprender el Bhagavad Gita. Y finalmente quiero terminar con la última conclusión de Sanjaya, porque recordemos que el Bhagavad Gita comienza cuando Dhritarashtra le pregunta, ¿cierto?, a él, a Sanjaya, le pregunta qué es lo que están haciendo mis hijos, ¿cierto?, y mis sobrinos, qué está pasando en el campo de batalla. En realidad, Prabhupada explica que él en realidad quería saber quién iba a ganar. Pero aquí está la respuesta. Como Sanjaya pudo ver eso, ¿cierto? Y dice en el verso 78, le responde, ¿cierto? Dice, donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Entonces aquí en el significado, Prabhupada dice, sí, el Bhagavad Gita comenzó con una pregunta de Dhritarashtra. Él tenía la esperanza de que sus hijos triunfaran, asistidos por grandes guerreros, tales como Bhishma, Drona y Karna. Él tenía esperanzas de que la victoria fuera a estar de su lado. Pero Sanjaya, después de describir la escena que había en el campo de batalla, le dijo al rey, tú estás pensando en la victoria, pero yo opino
que donde estén presentes Krishna y Arjuna estará toda la buena fortuna. Qué bonito, qué bello. O sea, él pudo ver por la misericordia de su maestro espiritual, ya desde el principio pudo ver que en realidad no iban a ganar sus hijos, sino que iba a ganar Arjuna con sus hermanos, ¿cierto? Para poder finalmente estar en el reino. Bueno, podemos seguir a la próxima. Más adelante. Bueno, eso también, pero hay una, al final, quería también homenajear o agradecer también a Srila Prabhupada, porque en realidad todo esto, este conocimiento lo tenemos gracias a él. Si no hubiese sido por él, que llevó a cabo la orden de su maestro espiritual, que llegó a su corazón desde el primer momento, que se lo dijo, ¿cierto? No tendríamos todo este conocimiento y no podríamos estar leyendo y escuchando el Bhagavad Gita. Así que infinitas gracias a Srila Prabhupada por su gran labor y seguimos con la otra diapositiva, ¿sí? Que, bueno, no sé si hay muchos presentes, parece que ya casi todos se han tenido que ir, pero tal vez lo pueden poner en el WhatsApp que hay, con qué ideas se van, qué es lo que más le llamó la atención. Ahí pueden contestar alguna de estas preguntas y tal vez compartirlas a no ser que haya alguien acá que quisiera decir algo. Y nos vamos a la segunda diapositiva, o sea, a la última. Eh, hay una más, la, la, la última, ¿no? Donde está Krishna, esa. Ahí está la conclusión, ¿cierto? Ahí está la victoria. Así que muchas gracias. Eh, Si alguien quiere decir algo, por favor, adelante. Este capítulo es muy bello. Bueno, todos son bellos, pero es que este es realmente, es como dice que es la conclusión, o sea, está todo ahí condensado y Krishna nos da todos los tips para poder realmente llegar a entregarnos a él a través del servicio devocional. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quisiera hacer algún aporte? ¿O está abierto el micrófono? Haribol, bueno, Marika Malanandrini, muchas gracias por la exposición, realmente llena de inspiración y muchas realizaciones. Sí, este capítulo es súper hermoso, ya que ahí se repite también el único verso que se repite dos veces en el Bhagavad Gita, que es el que mencionó, Manmanava Madhakto, conviértete en devoto mío, réceme tu reverencia y adórame con todo su corazón, eh, que es como la instrucción más grande ah, de cómo Prabhupada mencionó que uno puede ir de vuelta a Dios, ¿no? Cuando un devoto le preguntó que cuántas vidas se necesitan para ir de vuelta a Dios, y Prabhupada dijo, ¿qué? ¿Acaso tú no estudias el Bhagavad Gita? Manmanava Madhakto. Entonces, y ahí dice justamente que solo en un momento se necesita para ir de vuelta a Krishna. Solo uno, vuélvete devoto, ofréceme tu reverencia, piensa siempre en mí. Así es de que es otra cosa que debemos luchar conscientemente de siempre pensar en Krishna, ¿no? Siempre piensa en mí, así uno se vuelve un devoto y le ofrece su homenaje a Krishna, ¿no? Sus reverencias. Así es de que muchas gracias, Madre. Fue muy lindo recordar, claro, el resumen del Bhagavad Gita y también importante uno tratar de situarse en la modalidad de la bondad. O sea, con las cualidades de la modalidad de la bondad, uno puede pasar a la bondad pura, a la trascendencia. Pero es ahí donde uno tiene que ver cuáles son las cualidades y tratar de situarse ahí. Guru Maharaj, mi maestro espiritual, dijo que Bhakti no es algo que viene automáticamente, como el karma, que viene lo bueno y lo malo sin pedirlo, sin esforzarse. No le viene la miseria y le viene la felicidad
por karma llegan automáticamente porque son cosas que uno ya la ha trabajado de vidas pasadas. Pero el bhakti es algo que uno tiene que esforzarse, que uno tiene que trabajar en ello, ¿no? Conscientemente. Entonces, por eso se dice el cultivo, ¿no? Cultivo de conciencia de Krishna, porque es una actividad, es sí, una acción que depende mucho de lo que uno haga y piense. Así de que muchas gracias, Madre. Eh, Algo que me llena el día para poder estar consciente de Krishna, ¿sí? Pensar en Krishna. Hare Krishna, gracias a todos también por estar. Gracias, madre, por su comentario muy, muy bello. También, sí, como un resumen, ¿cierto? Así como que condensado en ese verso, Mammana Bhakto. Muy, muy bello, sí. ¿Alguien más quisiera decir algo? Hare Krishna, sí, yo quisiera agradecer por las personas que continúan con este estudio, ya finalizando este módulo del Bhagavad Gita por la constancia. Eh, Así que sí, muy agradecida también de la oportunidad de poder escuchar, pero también la oportunidad de poder intentar compartir como el explicar, ¿no? Como el ser exponente. Eso también siento que es una muy buena manera de uno poder entender un poco más. Y pues quería también comentar sobre cómo finaliza este módulo, pero no sé si alguien quiere decir algo antes sobre la apreciación. Yo quería más que nada comentar sobre el ensayo y los versos. Les voy a compartir rápidamente y ya para finalizar. Se lo acabo de mandar al WhatsApp de participantes, la tarea, que es elegir una de las tres preguntas y escribir un ensayo de una página. Y en el próximo encuentro, que sería el 13 de septiembre, o sea, el domingo, no el que sigue, sino el subsiguiente, perdón, el sábado, no el que sigue, sino el subsiguiente, poder hacer la presentación del ensayo. Y además elegir un verso de memorización y puede presentarlo durante la exposición que va a hacer o realizar un video y compartirlo. Esto lo envío al WhatsApp para que todos puedan tenerlo. ¿O qué va a ser? Junto con esto. Son estas tres preguntas y pueden elegir cualquiera de estos versos que están acá. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias. Hare Krishna. Disculpe el silencio, pero he visto que se me estoy en la calle. Hare Krishna a todos. Entonces hemos finalizado. Que tengan un lindo día en conciencia de Krishna. Haribol. Hare Krishna, buen fin de Hare semana. Hari Bo.